La noticia de la semana, ¿cuál fue para usted? ¿Cuál fue la noticia más importante de esta semana? Porque de eso se trata un poco la columna de hoy, el arranque de la brújula de la semana de hoy. Porque vos sabés que para mí la noticia de la semana no fue ni Debido, ni La Nata y el Polaquito, ni ninguna de esas con las que nos machacaron día y noche en los grandes medios de comunicación. Para mí la noticia de la semana fue la que se tituló en los principales medios nacionales como el precio de la leche en Argentina es el segundo más caro del mundo. Esa es, a mi criterio, la noticia más importante de la semana. ¿Y sabés por qué? ¿Te acordás aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo? Ese dicho popular que tiene que ver con la idea de que a veces una situación particular, en realidad, conocerla, entenderla, te permite conocer la situación general. Y entonces, ahí radica la importancia de la noticia que dice que el precio de la leche en la Argentina es el segundo más caro del mundo. Porque estoy convencido, cuando empecé a investigar un poquito y a entender cómo llegamos a tener la leche casi más cara del mundo, porque el único que nos sobrepasa es Canadá. Cuando empecé a investigar un poquito el proceso, cuando, conociendo algunas razones por las cuales llegamos hasta acá, entendí la importancia de la noticia. Porque entendiendo eso, entendés qué pasa con la política y la economía de la Argentina. Entendés qué pasó y capaz que hasta entendés qué puede pasar. Te explico, te desarrollo un poquito la idea que me generó. La noticia era esa: el precio de la leche en la Argentina es el segundo más caro del mundo, $1.55 el litro en los comercios. El único que la tiene más caro es Canadá, que está $1.86. Esto es se conoce gracias al estudio del Centro de Almaceneros de Córdoba, que hizo una medición entre julio de 2013 y julio de 2016 y dio un valor histórico que es este. ¿Y qué es este? En la cuenca lechera más importante de Latinoamérica. Que es este en un país donde la leche llegó a brotar por litros. Y hoy sale $1.55 el litro. Entonces, en esta comparación que te digo entre la problemática lechera, que vos decís, bueno, pero es una problemática sectorial, de una partecita, de los productores, en todo caso, de la industria. Cuando empezás a mirarla te das cuenta que en realidad es la problemática de la Argentina y que todo lo que pasa se puede entender entendiendo este problema. Entonces, como la mayoría de los problemas que vivimos en la televisión, que vivimos en los diarios, que escuchamos a funcionarios hablar, hay que mirar más allá de la foto, hay que ver la película para entenderlo. No alcanza con entender el resultado, no alcanza con entender la consecuencia, que es este litro de leche a $1.55. Hay que mirar cómo llegamos hasta acá. Entonces me acordé de un informe que habíamos hecho en algún momento, que habíamos recogido, en realidad un informe que hicieron los productores lácteos y presentaron en el Senado de la Nación allá por 2015. Este informe decía básicamente que desde el 2002 al 2015 desaparecieron en la Argentina 4.903 tambos. 4.903 tambos, más o menos un tambo por día en la década ganada desapareció. Un tambo por día. Los productores lecheros, además, en esta década y media, estos 13 años en realidad, del 2002 al 2013, cuadruplicaron sus deudas. Se fue destrozando
esta producción local, esta producción regional, mientras crecía agigantada, de forma agigantada la producción de granos, mientras crecía el monocultivo. Mientras en el país, además, desde la política, había un discurso progresista que hablaba de las economías regionales, que hablaba del modelo diversificado, que hablaba del progresismo, que hablaba muy lindo, pero mientras tanto iba desapareciendo un tambero por día. Mirá si eso no lo podés trasladar a muchas cosas de nuestra política. Un discurso de izquierda, una política de derecha, un discurso progresista, una política conservadora en lo económico. Porque mientras esto pasaba, también dábamos cuenta que la torta de la producción lechera en la Argentina, de toda la cadena lechera, la mejor porción se la llevaba la industria concentrada, que se llevaba casi un 33% de la ganancia, allá por 2015. Después venían los supermercadistas, los intermediarios, que se llevaban un 30%. El Estado con un 15% de impuestos y el productor apenas recibía un 20% de lo que genera la producción láctea. Entonces, los consumidores, nosotros, vos, yo, éramos una de las puntas de esta cadena que perdía con un precio altísimo de la leche, y en la otra punta el productor, tambero, que terminaba vendiendo el tambo para sembrar soja. La situación de la lechería, como te decía, es la situación del país. La situación de la lechería fue la situación del país. Ahí encontrás las claves para entender cómo Argentina llegó a lo que es hoy. Y después llegó a lo que es hoy, después de pasar por una etapa, tanto en la lechería como en la economía general, donde los precios de las materias primas tuvieron un precio histórico, y entonces no parecía ser un problema, no explotó el problema, porque vos me podés decir con toda justeza, bueno, pero si eso es así, como vos contaste, que desaparecía un tambo por día, que los productores tamberos cuadriplicaron sus deudas, que la industria y los supermercadistas se quedaban con la tajada del león, ¿cómo no explotó antes esto? ¿Cómo no se fue toda la mierda antes? Y bueno, todo esto pasó en un momento de precios históricos de los commodities, del precio de la leche en polvo entre esos commodities, en precios que no volvieron a estar nunca más. Y entonces se tapaba todo, como pasó con la política y la economía en general, con precios de los commodities que exporta Argentina, como la soja, en sus picos históricos, y la política pudiendo desplegar algunos artilugios y tapar algunos problemas estructurales. Problemas estructurales que hoy paga la producción lechera y que hoy paga la política y la economía argentina. Y después de eso llegó Macri, y después de eso llegó lo que para muchos de estos productores que habían sido asfixiados con una mala política lechera durante el kirchnerismo era una expectativa, era una esperanza, porque te acordás que Macri, entre otras cosas, decía: ahora la producción de las economías regionales va a tener aire, va a tener escenario en nuestro gobierno. Y sin embargo la cosa para los productores lecheros y para la economía en general empeoró. Y sin embargo se profundizaron las peores características que se habían desarrollado en la producción en la década anterior. Mirá, datos oficiales recopilados de la Subsecretaría de Lechería de Nación muestran que en el último año se aceleró el proceso de concentración de tambos iniciado ya por el 2014. En mayo, 18 de las principales industrias lácteas argentinas recibieron leche de un total de 5.300 tamberos, que es un 70% del volumen total de la oferta mensual a nivel nacional. Fueron quedando con esta crisis y con la llegada del macrismo en pie los más grandes. Se concentra la industria y la producción láctea, no la industria, la producción, en los más chicos. Eso lo podés ver en la producción láctea y lo podés ver en la economía en general. Por eso, esta idea de la columna de hoy de decir, si entendés lo que pasa con la leche, si entendés por qué hoy somos el país con la leche más cara del mundo después de Canadá, vas a entender cuáles son los problemas de la Argentina.
La producción se concentró con las políticas que se venían llevando adelante con el kirchnerismo y se concentró aún más con el macrismo. ¿Qué pasó con la industria láctea? Otro rastro que podemos ver también de la economía en general. La industria terminó por explotar, como es el caso de Sancor, que tanto hemos charlado acá en el programa. De todo un proceso que estuvo tapado por el crecimiento de los commodities, que estuvo tapado porque había guita, terminó explotando y Sancor amenaza con cerrar, Sancor amenaza con quebrar, Sancor amenaza con despedir. ¿Y qué hace el Estado en Sancor y en la producción industrial en general? El Estado dice: nosotros no nos vamos a ayudar. Esta semana el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, dijo: no hay fecha para que el gobierno le dé a Sancor los 250 millones que faltan del plan de ayuda oficial. ¿Te acordás que anunciaron en algún momento el FONDEAR, el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino? Eran 450 millones de pesos para ayudar a Sancor. Llegaron 200 y Lopetegui dijo esta semana: los otros 250 no sé cuándo van a llegar. Vamos a ver. Un rastro que te deja entender qué pasa con la industria lechera, pero que también muestra cuál es la política del gobierno de Macri para la industria en general. No nos vamos a meter. ¿Y por qué no se van a meter? Porque ahí está el otro rasgo, tanto de la industria láctea como de la industria argentina en general, desde que Mauricio Macri es gobierno. Y tiene que ver con la idea de que las empresas tienen que ser financiadas por el capital extranjero. Y si no funciona una empresa de capital nacional, hay que venderlo al extranjero. Y eso es lo que esta semana aseguraban con Sancor sobre la llegada de la cooperativa neozelandesa Fonterra con la cooperativa láctea argentina. Ahí entendés otro rasgo de la economía macrista y del problema lácteo en la actualidad. ¿Querés otra comparación más para ver por qué tengo razón cuando te digo que si entendés el problema de la leche en la Argentina, entendés el problema de la Argentina? Por primera vez en muchísimo tiempo, la Argentina está importando manteca y queso. Sí, la Argentina, el país lechero por excelencia, está importando manteca y queso. Porque se abrieron las exportaciones. La idea del macrismo de que eso genera competitividad. Y este año ingresaron a la Argentina 392.488 kilos de manteca. Un 537% más que el año pasado. Y desde Francia llega el queso. Desde Francia se está importando queso. ¿Por qué? Porque es más barato importarlo que producirlo. Y ahí tenés un rasgo que afecta a toda la industria. Y después tenés el caballito de batalla del gobierno de Macri, que es el costo laboral como excusa de los problemas económicos. En la lechería está más claro que en cualquier lado cómo ese fue la punta de lanza con la que el gobierno de Macri dice: no vamos a ayudar porque ahí hay convenios laborales muy altos, hay sueldos muy altos, y entonces el problema ahí no es la producción ni la dirección de la empresa, el problema son los trabajadores. Y hasta que no bajen los convenios, hasta que no cedan algunos derechos, no va a haber competitividad, no van a llegar las inversiones. ¿Te suena? Te pregunto si te suena, porque no es solamente algo que está sucediendo en Sancor. Es lo que está sucediendo en el conjunto de la producción y la industria argentina en torno a las discusiones de una posible reforma laboral, de los nuevos convenios colectivos de trabajo, de los derechos laborales en general. Y entonces ahí tenés un rasgo más que explica esto que te decía, de que todo está en la leche en la Argentina. La explicación del problema argentino está en la explicación del problema de la cadena láctea. Y por último, la política. Si querés una comparación más y más clara que nunca esta semana, si vos entendés cómo funcionó la política en campaña electoral
esta semana con respecto al problema de los tambos, vas a entender cómo funciona la política en la Argentina. Y ahí está lo que te decía, que capaz que incluso entiendas hacia dónde va la cosa, porque esta semana, mientras esto pasa y mientras sigue cerrando un tambo por día y mientras Sancor está a punto de ser extranjerizada, mientras pasa todo esto, los principales partidos de la Argentina aprovechan la situación. Y entonces la tenés a Cristina Fernández de Kirchner visitando un tambo en Lincoln y diciendo en Twitter, donde hoy se hace una parte de la política, te leo textual, ¿hasta cuándo se puede dejar que sigan cerrando tambos sin que entre en zona de riesgo la seguridad alimentaria? ¿Cuánto tiene que ver el cambio de la política económica en el país? Indudablemente mucho, dijo Cristina, y fue a visitar a un tambero. La mujer que lideró uno de los gobiernos que hizo que cerrara un tambo por día en la Argentina, hoy habla como si recién llegara a la política. Y ahí tenés una muestra de cómo funciona la política. Pero del otro lado, ¿sabés qué tenés? Un gobierno como el de Mauricio Macri, que ¿sabés qué hizo esta semana? No habló del problema de los tamberos, no habló del problema de la concentración de la industria, no habló del problema de la parte que se lleva a los supermercados, no habló del problema de la infraestructura rural, no habló de ninguno de los problemas que tienen los tamberos. ¿Sabés de qué habló esta semana con respecto al tema lácteo? De que el intendente K es de Lincoln, que la recibió a Cristina, es corrupto, de que el dueño del tambo es este intendente corrupto, que está acusado Jorge Fernández por malversación de caudales, cohecho y asociación ilícita, entre otros cargos. Y para el macrismo la noticia fue esa. Y entonces un gobierno que se fue y no tiene la menor autocrítica y vuelve como si recién naciera, y otro gobierno que está y nos quiere poner a discutir la corrupción, nos quiere poner a discutir al intendente de Lincoln y no al problema de los tamberos. Mirá si en el problema de la leche no está el problema de la Argentina. Mirá si entendiendo cómo funciona el problema de la leche no vas a entender cómo funciona la política y la economía de Argentina. Porque mientras tanto, mientras todo esto sucede, mientras Cristina mira para otro lado y Mauricio quiere que hablemos del intendente de Lincoln, mientras tanto, cierra un tambo por día, mientras tanto, los productores van dejando la producción histórica de la Argentina y usted y yo pagamos la leche más cara del mundo. Buen sábado.